La sepsis es la respuesta del organismo, del sistema de defensas inmunológico de las personas a una infección. Esta infección a veces solo causa una respuesta local y una inflamación local, ¿no? Pero hablamos de sepsis cuando la inflamación, los datos de la inflamación son generalizados. Esta respuesta puede o tiene una rama, digamos, también perjudicial, ¿eh? En esta reacción de protección hay un elemento también de perjuicio o de daño a diferentes tejidos y órganos y a su normal funcionamiento. Cuando se asocia una disfunción orgánica, hablamos de sepsis grave. Y cuando la disfunción orgánica es el sistema circulatorio, cardiovascular, y el enfermo está en shock, entonces hablamos de shock séptico. En ese rango, que no hay una línea evidentemente que distinga exactamente nítidamente las cosas, pero en ese rango de evolución hacia la afectación o la disfunción multiorgánica, pues aumenta linealmente la mortalidad. De manera que globalmente, enfermos con sepsis grave o shock séptico, es decir, que con disfunción de órganos asociados a esa respuesta inflamatoria, pues la mortalidad puede en algunas series estar alrededor del 50%. Y eso es mucho peor que te pasen otras cosas, como tener un infarto, que el infarto que llega al hospital tiene una mortalidad menos del 10%, o que te falle por separado solo el riñón, u otras cosas, ¿no? O sea que sí es una patología muy grave. Cuando la sepsis se asocia a hipotensión, ¿no? O sea, sepsis, o sea, inflamación generalizada por infección, que además le baja la tensión al enfermo, porque empieza a fallar el sistema cardiovascular, concretamente eso, el retraso del antibiótico correcto, cada hora aumenta la mortalidad en un 7%. Es decir, un enfermo que tiene un episodio de que le baja la tensión porque está en ese estado de inflamación, con fiebre, con taquicardia, que respira peor, en fin, dependiendo luego de dónde esté la infección, pues tendrá otros signos más específicos, ¿no? Pero ese enfermo que se pone así de malito, si tardamos 3 horas en hacer lo que hay que hacer, ¿no? en poner en marcha las medidas del manejo de estos estados sépticos, pues tiene una mortalidad del 21%, y 1 hora más tarde del 28%. Es posible que la frecuencia de sepsis también sea mucho más alta que la de otras enfermedades más conocidas, como es el infarto, o la embolia cerebral, o la hemorragia cerebral espontánea, todo ese tipo de cosas que comprendemos bien porque es muy fácil de entender, ¿no? Son llamativas, son importantes, por supuesto que hay que atenderlas lo mejor posible, pero probablemente la sepsis sea más frecuente que todo eso y su mortalidad mayor. Y por eso debemos intentar explicar que esa respuesta inflamatoria es relevante, y tenemos que aumentar la investigación y mejorar nuestros conocimientos, y también de la población, el que todo el sistema sanitario sea capaz de detectar precozmente los signos de sepsis, porque otra cosa que también hemos aprendido es que la intervención terapéutica correcta, con antibióticos y con y el soporte de órganos precoz, reduce la mortalidad respecto a casos en los que eso, por el motivo que sea, se retrasa. Nosotros no somos los médicos primarios, no estamos en la primera posición o en el frente de este tipo de enfermedad, sino que solemos ser alertados por otros médicos especialistas, ¿no? Con cierta frecuencia de la urgencia, pero a veces también nos puede llegar un enfermo de quirófano que está grave y que el anestesista y el cirujano han diagnosticado una infección grave y signos de disfunción orgánica. Entonces, el enfermo por los motivos que he explicado, pues necesita estar vigilado constantemente, con una densidad de atención de enfermería y del médico, que debe estar ahí 24 horas al día a pie de cama, y por eso, ese es el área, esos intensivos. Aparte de eso, por supuesto que las UBIs tienen equipamiento para proporcionar soporte a esos órganos que fallan y hacer otras cosas, y también herramientas diagnósticas, ¿no? Podemos vigilar de cerca por pruebas de laboratorio o por monitorización con catéteres y una serie de tecnología, ¿no? que se ha ido incorporando a las UBIs en los últimos años, la evolución, el estado basal del enfermo, su evolución, su respuesta al tratamiento, y eso requiere estar encima
hay enfermos de estos que nos tienen a pie de cama 24 horas al día, ¿no? Sin poder movernos de ahí ni hacer ninguna otra cosa. O sea que para eso se crean las unidades de cuidados intensivos, ¿no? Y este es un enfermo de los más típicos, no es el único, pero este es de los más típicos en los que, por supuesto, que todo el mundo entiende que hay que llamar a intensivos porque de otra manera el enfermo no tiene salida, ¿no?